Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad, concretamente el episodio de marzo de 2025. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Como siempre, dar las gracias a nuestros productores por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Recuerda que si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Los ganadores del sorteo por nuestro 4º aniversario del libro Cazaré el monstruo por ti de Manuel Marlasca son María Bermejo y Natacha Miñarro. Como suplentes, por si no pudiéramos localizarlas, son María Jesús Ferrairo y Carlos Rodríguez. ¡Enhorabuena! Antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos que mandar 2 fuertes abrazos. El primero para Ruth Sancho, nuestra abogada de cabecera que está pasando por momentos difíciles. Ruth, recibe nuestro cariño y mucha fuerza. Y el segundo para una oyente muy especial que viene recomendada. Un fuerte abrazo y un saludo para ti, Reyes. En el episodio de hoy viajaremos al municipio malagueño de Álora, situado en el centro de la provincia entre el río Guadalhorce y las montañas del Sistema Bético, a menos de 40 kilómetros de la capital de provincia, que contaba en el momento de los hechos con una población de 12.500 habitantes. Ana Elena Lorente tenía 20 años. Era natural de Álora, aunque residía en la capital malagueña con sus padres, Eugenio y Zuri, y sus 3 hermanos. Era la benjamina de la casa. La madrugada del 10 de septiembre de 2000, mientras celebraba con sus amigos en su pueblo Álora la romería en honor a la Virgen de las Flores, sobre las 6 de la mañana, se separó de su grupo de amigos. Fue la última vez que se le vio con vida. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Ana Elena trabajaba eventualmente algunos fines de semana en La Rosaleda, el campo del Málaga Club de Fútbol. Tenía el sueño de convertirse en actriz y, desde luego, tenía la belleza y actitudes para conseguirlo. Se había inscrito y estaba pendiente de ser aceptada en la Escuela de Interpretación y Arte Dramático de Málaga. A pesar de que vivían en Málaga, donde su padre estaba destinado como Policía Nacional, Ana Elena y su familia acudían todos los fines de semana que podían, vacaciones y fiestas, a Álora, donde residían sus abuelos y su familia. Era una chica extrovertida y jovial, una persona muy querida. Contaba con muchas amistades desde bien pequeña. Tenía una relación con un chico que acababa de regresar de misión militar en el extranjero. Ese fin de semana no la pudo acompañar a la romería porque tenía un acto militar oficial. Ella tenía una relación de amistad
incluso puede que algo más que amistad, un romance, podría llamarse hoy, ¿no? Con un chico que en ese momento acaba de regresar de su servicio en el ejército fuera de España. Y no podía acudir, quería ir al desfile de las Fuerzas Armadas a dar ese homenaje entre ellos y sus compañeros. Ana Elena estaba cansada ese fin de semana. Echaba de menos a su novio y no tenía previsto acudir a la romería. Pero a última hora cambió de opinión. En esa fecha Ana Elena no pensaba acudir a la romería. Sin embargo, sus amigos y amigas eran muy conocidos y muy populares entre todas sus amistades. No es que la forzaran, pero sí le incitaron y le llevaron pues a esa romería, que desgraciadamente, como te digo en principio, no estaba previsto que acudiera. La romería se celebraba en la zona conocida como el Llano de la Ermita de la Virgen de las Flores, a escasos 3 kilómetros del núcleo urbano. El grupo de amigos de Ana Elena estuvieron casi toda la noche en el interior de la caseta conocida como Akira. Eran las 6 de la mañana. La joven, como el resto de amigas y amigos de su edad, había consumido gran cantidad de alcohol. Estaba cansada y quería regresar a casa para descansar, pero los amigos le insistieron en que no se fuera a ir sola y que aguantara un poquito más, ya que se iban a ir todos juntos. Salió de la carpa para ir a los servicios y nunca regresó. Sus amigas se inquietaron al ver que no volvía. Fueron a buscarla y al no encontrarla, pensaron que se había marchado sola a casa. La mañana del domingo comenzó un auténtico calvario para la familia Lorente, al comprobar que su hija no había regresado de la romería. Los padres, preocupados, contactan con todas sus amigas y amigos y saltan todas las alarmas cuando ninguno de sus amigos sabe nada de su paradero. La última vez que la habían visto fue sobre las 6 de la mañana, cuando iba al baño. Presentaron denuncia ante la Guardia Civil por la desaparición de su hija y a las pocas horas la Benemérita establece un dispositivo de búsqueda al que se suman amigos, familia y casi todo el pueblo. Por favor, si ven la fotografía y la reconocen, que miren a ver si iba con alguien. Nada más, no pido más. Que ya los profesionales se encargarán. Esta es la fotografía. ¿Lo veis? Es guapísima. 1,70 m de estatura. Complexión fuerte como se ve. Rubia, ojos verdes preciosos. Por favor, si alguien la ve. ¿Cómo dice? Con la Guardia Civil, con la Policía Nacional. Tras 2 intensos días de búsqueda, se confirmó el peor de los presagios. El cadáver de Ana Elena Lorente fue encontrado el 12 de septiembre, sobre el mediodía, por un agente de la Benemérita natural de Álora, que estaba destinado en la Junquera y se encontraba en el pueblo de vacaciones. El cuerpo estaba entre unos cañaverales, en una zona apartada conocida como los Aneales, junto al río Guadalhorce, a 4 kilómetros del lugar donde se le vio con vida la última vez. Una zona que había sido rastreada con anterioridad, pero nadie la vio. Presentaba evidentes síntomas de violencia, con golpes y cortes en cara y cuello. A pocos metros, flotando en el agua del río, se encontró su chaqueta azul y el bolso que portaba en el momento de su desaparición. Dentro estaba su móvil de la marca Motorola y un trozo de su sujetador. Por la forma en la que el cuerpo se encontró y por el poco rastro de sangre encontrado en el lugar, todo apuntaba a que la joven fue asesinada en otro sitio. La teoría nuestra es que no se mató allá a Ana Elena, primero por la postura donde estaba el cadáver, segundo porque no había ni una sola mancha de sangre en el lugar de donde apareció el cadáver, y a pregunta de precisamente la mancha de sangre, pues los peritos de la Guardia Civil en el juicio oral dijeron que es que la sangre atraviesa lo que son las hojas secas de las cañas, llega a la tierra y desaparece. Al lugar se desplazaron miembros de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y miembros de la Unidad de Policía Científica. La joven no había sido violada, pero pese a ello, se encontraron restos de semen en su ropa interior y restos de fibras textiles. En un primer momento se barajó la asfixia como causa de la muerte, pero la autopsia determinaría que la verdadera causa fue
los múltiples golpes recibidos. Presentaba un traumatismo cranoencefálico facial y cervical, con múltiples fracturas en el cráneo y en la cara, hemorragia cerebral traumática y fractura laríngea. La habían matado a golpes, utilizando un arma blanca y una botella fracturada de ron que fue encontrada a pocos metros del lugar del crimen. El entierro de Ana Elena fue multitudinario. Se dio la macabra coincidencia que ese mismo día los padres recibieron una llamada del Centro de Arte Dramático de Málaga para comunicar que su hija estaba admitida. Un sueño que le arrebataron sus asesinos. La población de Álora estaba consternada. La víctima era una niña muy conocida y querida, al igual que su familia. Estaban asustados por la posibilidad de tener un asesino o varios entre sus vecinos y querían creer que el autor o autores de tan salvaje crimen no fueran del municipio. Pero los investigadores tenían muy claro que el autor o autores eran del pueblo. Ana Elena era una chica muy precavida y no se hubiera marchado de la romería con alguien que no conociera. La Guardia Civil manejaba varios vídeos de la madrugada de la romería, aportados por asistentes que visionaban y estudiaban con detenimiento. Se comenzó a tomar declaración a los asistentes. Fue un proceso arduo donde se tomó declaración a más de 2.500 personas. La primera fase de la investigación se inicia con entrevistar a cerca de 2.500 personas que aquella noche visitaron la feria de Álora, y cuando ya estamos hablando de la mitad de estas personas, es decir, 1.200, 1.300 personas, ya había indicios más que suficientes para fijar por lo menos el interés de los investigadores en un grupo de personas. Pero sobre todo, los investigadores de la UCO esperaban impacientes los resultados del ADN del semen hallado y los restos de fibras. Pese a que los restos de semen podía llevar a pensar en un delito de índole sexual, consideraban que el móvil del asesinato fue el robo, algo que no compartía ni su familia ni los abogados de esta. Ni yo ni ninguno de los compañeros de nuestra defensa podríamos estar de acuerdo en el móvil principal y primario que fue el robo, en tanto en cuanto al cadáver de Ana Elena se le encontró un reloj de marca, unos pendientes de plata, una cadena de plata rota depositada con posterioridad en el pecho de ella, y unas cuantas pulseras. Por lo tanto, para nosotros, a nuestro nivel profesional, el robo queda completamente descartado en este aspecto. Durante las primeras tomas de declaración a los asistentes a la romería, fueron varios los vecinos que habían visto a Ana Elena marcharse hacia los olivares con alguien, pero no podían precisar con quién. Un asistente declaró que presenció que sobre las 6 de la mañana vio una pareja como discutía acaloradamente muy próximos a la zona donde posteriormente aparecería el cadáver de Ana Elena. También fue importante el testimonio de un pastor que presenció media hora después de la citada discusión cómo un varón arrastraba un bulto que perfectamente podría corresponder con el cuerpo de la víctima. En un primer momento no le dio importancia hasta que se enteró de la desaparición de la muchacha y el posterior hallazgo del cadáver. Pero el testimonio clave fue el de una persona relacionada con el mundo de la drogadicción, que se convirtió en testigo protegido, que declaró cómo un conocido suyo, apodado Cartucho, le había confesado su participación junto a otras 2 personas en el asesinato de Ana Elena. Los investigadores ya sospechaban de estas personas al haberles mentido sobre su presencia y lo que habían hecho la noche de la fatídica romería. Durante el tiempo que les dura la investigación en este ámbito, consiguen hablar con una persona que les comenta que uno de los detenidos, que además ya había sido, señalado como mentiroso dentro de las primeras entrevistas, ha comentado durante los días siguientes en el pueblo que ha cometido un hecho muy malo, que no tiene perdón de Dios. El testimonio de este testigo vital, junto con los resultados de los análisis de ADN practicados por el Instituto de Toxicología sobre los restos de semen hallados en la ropa interior de Ana Elena, fueron determinantes para que el viernes 1 de diciembre la Guardia Civil detuviera a 2 hombres y a una mujer, vecinos del pueblo. Se trataba de
Agustín Manuel Cortés, alias Cartucho, de 19 años de edad, condenado a 8 meses de prisión por robo. Ana Gema Pilar, de 18 años, que tenía un hijo de 4 años, sin antecedentes policiales ni penales. Al día siguiente de participar en el asesinato de Ana Elena, se marchó de Álora y dejó a su hijo pequeño con sus padres para marcharse a Marbella. Y Juan Navarro, alias Carapelo, de 38 años de edad, con mujer y 7 niños, con antecedentes policiales y penales por lesiones, por el que fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión. Los 2 detenidos más jóvenes eran de etnia gitana. Los 3 vivían en un ambiente de marginalidad y drogadicción y eran conocidos por la Guardia Civil. Escuchamos al abogado de la familia hablando de la diferencia de vida entre la detenida y la víctima. De tal manera tan distintos los mundos de una y de otra, que aunque luego muchas personas reconocieron haberla visto juntos, en principio a nadie le llamó la atención verlas porque ni siquiera coincidían en identificarlas como personas que tuvieran una conversación. Una chica con un novio, el negri, delincuente habitual, con una hija a corta edad extramatrimonial, con un grupo de amistades donde lo único que imperaba, amistades. Compañeros de ron, ¿no? Lo único que imperaba era sobre todo la droga y el intentar conseguir dinero para esa droga. Eran mundos absolutamente distintos. Los 2 autores principales de los hechos eran conocidos delincuentes en la localidad, no solo por estar en el mundo de la droga, sino por robos, agresiones, violencia. Y se da el caso de que uno de ellos, el más mayor, en este caso Juan, ya había sido detenido en numerosas ocasiones. Y en el caso concreto del otro detenido, como acababa de cumplir, tenía 19 años en ese momento, casi toda su campaña delictiva la había hecho como menor. Cartucho, desde que nació, era carne de delincuencia y carne de cárcel. Cartucho de chico pues se cría en un ambiente familiar muy duro. El padre era toxicómano, alcohólico, tiene 5 hermanos, contándolo a él, que están en la misma línea, ninguno está escolarizado, y el ambiente en casa era de agresividad y de en fin, palos por todos lados, el padre aquí yo mando y todos callados. La familia de Ana Elena no daba crédito a la detención de Ana Gema, ya que ésta había sido amiga íntima de su hija. Incluso vivía en la misma calle que los abuelos de ésta, y desde pequeña habían jugado juntas. El semen encontrado en la ropa interior de Ana Elena pertenecía a Agustín Manuel Cortés, alias Cartucho, y durante el registro de la vivienda de Carapelo se encontró el pantalón que llevaba la noche de autos y que coincidía con las fibras textiles encontradas. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil y a la fiscal del caso. Cuando los investigadores obtienen los correspondientes permisos para hacer los registros domiciliarios, van a casa de Navarro y de Cortés en busca de las prendas que todos los testigos les habían ubicado aquella noche. Cuando llegan concretamente a casa de Juan Navarro, se encuentran que el pantalón que todo el mundo le sitúa el día de auto lo tiene, es el único de su armario que todavía mantiene, casi lleva una tintorería y lo tiene dentro de la bolsa. Entonces se hizo un estudio y el estudio concluye que esa fibra es o de ese pantalón o de un pantalón exactamente igual, de la misma marca, de la misma tintada, expuesto el mismo número de veces al sol, lavado el mismo número de veces. O sea que la conclusión es que tiene que ser de ese pantalón. El domingo 3 de diciembre, solo 48 horas después de la detención, los detenidos más jóvenes, Cartucho y Ana Gema, acabaron confesando su participación en los hechos y aportaron hasta 7 detalles del crimen que solo podían saber los autores del mismo. Mantuvieron que solo querían robar a Ana Elena. El precio de la vida de la joven fue 1.000 pesetas, 6 euros, que era la cantidad de dinero que llevaba encima. Pero el verdadero móvil del crimen no fue el robo. Detrás del asesinato se escondía la envidia y los celos que la detenida tenía hacia su antigua amiga. No podía soportar que ésta tuviera una familia normal y una vida totalmente diferente a la suya. Ese fue el verdadero motivo. Durante la celebración de la romería, la detenida vio cómo su pareja saludaba y charlaba un rato con la víctima. Ese pudo ser el detonante, unido a la envidia que le tenía, que le llevó a avisar y convencer a sus amigos Carapelo y Cartucho
para robar a la joven y darle un escarmiento. Ana Gema fue la verdadera autora intelectual de los hechos, pero sus cómplices pretendían llegar más lejos. Además, Carapelo estaba obsesionado con la víctima. La había acosado varios fines de semana y en varios locales de Álora, como quedó perfectamente acreditado en el juicio por el testimonio de varias personas, que así lo atestiguaron. Así, acordaron de manera conjunta proceder al robo y atentar contra la vida de la víctima, aprovechándose de su estado ya que había bebido bastante y no estaba en pleno uso de sus facultades. Ana Gema le había dicho a sus amigos que era una ricachona y que siempre llevaba mucho dinero encima, ofreciéndose a sacar a la víctima de la caseta. Sobre las 6 de la mañana consiguió sacarla con el pretexto de hablar con ella, y una vez en el exterior, se unieron los otros 2 detenidos que, tras amenazarla con una navaja, la obligaron a andar hacia la zona de los Aneales, un lugar apartado, oscuro, solitario y de difícil acceso. Utilizaron el propio sujetador de la joven a modo de mordaza para que ésta no gritara, una prenda que le arrebataron por la fuerza. Le registraron su bolso para apoderarse del dinero, pero solamente llevaba 1000 pesetas. En un momento del trayecto, Carapelo, amenazándola con el cuchillo, obligó a la joven a masturbar al otro acusado. Intentaron llegar más lejos en su agresión sexual, pero no pudieron, por la resistencia que ofreció Ana Elena, a pesar de su estado etílico. Tras ello, la obligaron nuevamente a caminar hacia la zona conocida como los Aneales. Allí fue donde decidieron acabar con su vida, después de que Gema les dijera que era hija de un policía nacional y que iba fácilmente a identificarlos. Le agreden salvajemente con la navaja y con un trozo de cristal de una botella de ron que fue posteriormente encontrada. Una vez en el suelo le golpearon fuerte y repetidamente con patadas en la cabeza y en el cuello, indiscriminadamente, hasta acabar con su vida. Como te hemos contado, presentaba fracturas múltiples craneales y faciales, hemorragia cerebral traumática y fractura laríngea. Tras asesinarla, tiraron al río la cazadora y sus pertenencias. Cartucho, como si nada hubiera pasado, regresó a las casetas y continuó celebrando la robería, mientras que los otros 2 cómplices se marcharon a casa. Al día siguiente, Ana Gema abandonó el pueblo. Al ser unas personas conocidas, en el caso de que hubiesen dejado viva a Ana Elena podía identificar a los 3 perfectamente porque eran gente del pueblo. A Ana Gema identificar sin ningún tipo de duda. A eso, pues a lo mejor se añadió que su padre era policía y que su padre iba a poner empeño personal en descubrir quién eran los autores y que conseguir que los condenaran. Cuando los investigadores llegan y ven el cadáver, lógicamente comprueban que las heridas, que tiene una herida en el cuello, una herida cortante, pero que a primera vista se ve que no es la que puede haberle producido la muerte, pero sí el estado en que se encuentra de contusiones da a pensar que son los propios golpes los que ha llevado a Ana Elena a morir. Yo creo que la intención inicial era darle un escarmiento, pero si tú para darle un escarmiento recurres a unas personas que son ciertamente agresivas, violentas, en el momento que ya pones en marcha toda esa maquinaria y no haces nada para que no avance, que todo se iba a quedar en principio en un robo, no se quedó en un robo, ¿no? El 4 de diciembre el juzgado ordenó el ingreso en prisión preventiva de los 3 detenidos. El 24 de junio de 2002 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga. La acusación particular solicitó 120 años de cárcel y una indemnización de 600.000 euros. La Fiscalía pediría 70 años de prisión. Durante los meses antes del juicio, Gema cambió su versión diciendo que había sido una víctima de sus compinches y que no había participado en la agresión y muerte de su antigua amiga. Carapelo lo negaba todo. Solo Cartucho fue quien se mostró arrepentido y quería pagar por la atrocidad que había cometido. Ana Gema, pese a que
con posterioridad se les dijo, pues tenía conocimiento de muchísimos datos que era inevitable haber estado allí presente y participado para conocerlos. Lo que dice, no pudo saberlo más quien que participó, y sus excusas luego caen una tras otra, hasta su propia abuela la desmiente. El Negri que estaba con él dice que es mentira, o sea, su declaración coincide con el cambio de letra. Mis ilustres compañeros intentaron una defensa desesperada, pero no cabía defensa. Cartucho decía que tenía asumido que tenía que cumplir el daño que había hecho. No se limitaba a decir, si lo he hecho lo pago, sino que incluso hablaba del Altísimo, de Dios, que él tiene que ahora cumplir con Dios y sí, cumplir el castigo que se le está enviando por lo mal que se portó. El 17 de julio el jurado popular emitió su veredicto de culpabilidad por unanimidad. Las pruebas eran contundentes. El juez condenó a los 3 acusados a 4 años por un delito de robo con violencia. A Juan Navarro, alias Carapelo, a 8 años por la agresión sexual al forzar a la víctima a masturbar al otro acusado. Y por el delito de asesinato de Ana Elena, a 18 años a los 3 acusados y al pago de unos 300.000 euros a los padres y de 120.000 euros a sus hermanos. Carapelo estaba como ausente, como que esto no va conmigo, no. Y Ana Gema sí, Ana Gema tenía una actitud prepotente y siempre con miradas desafiantes, como yo voy a salir de aquí de Rosita. Cartucho y Carapelo no destacarían ninguna reacción distinta, además como ellos no eran primerizos, digamos, en los juzgados, como que no les impacta de esa manera, pero Ana Gema se derrumbó y empezó a llorar y ya esa prepotencia y esa actitud desafiante desapareció. En septiembre de 2003, la abogada de la acusada intentó solicitar la reapertura del caso, intentando vincular la muerte de Ana Elena, aprovechando la investigación por las muertes de Rocío Baninkoff en Mijas y Sonia Caravante en Coín, alegando la similitud de la edad de las víctimas y el modus operandi, obviando las pruebas de ADN del semen encontrado en las ropas de Ana Elena, a la que no hizo ninguna mención. Su solicitud fue desestimada. Carapelo está libre desde el año 2012 por motivos de salud. Ana Gema vive en Canarias plácidamente y de Cartucho nada se sabe. Hoy te hemos hablado de un caso muy duro y desconocido para mucha gente. Sirva este episodio para que su asesinato nunca sea olvidado. Este episodio, por supuesto, está dedicado a la memoria de Ana Elena Lorente, a sus padres, hermanos, familiares y amigos. Una joven que tenía todo un futuro por delante y que perdió la vida por culpa de estos 3 engendros. Murió por la envidia que tenía una amiga, que no soportaba que tuviera una vida mejor que ella y fuera mejor persona. Muchas gracias por tu confianza, por dedicarnos algo tan valioso como es tu tiempo. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, danos un me gusta y déjanos algún mensaje. Un fuerte abrazo a todos los integrantes de nuestro grupo de Telegram. Te emplazamos como siempre al primer lunes del próximo mes, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.